Muchos meses después de que Natalia desapareciera sin dejar ni un solo mensaje, mientras su madre recorría Cartagena con la foto de su hija en las manos buscándola por todas partes, el nombre de Natalia siguió apareciendo en pasajes aéreos emitidos después de su desaparición, como si alguien siguiera viviendo bajo su identidad, mientras ella permanecía en completo silencio. Y el hombre que siempre aseguró no saber nada, empezó a aparecer cada vez más cerca del centro de todas las sospechas. ¿Quién ha estado ocultando la verdad durante todos estos años? ¿Y por qué una joven pudo desaparecer como si nunca hubiera existido? La mañana del 18 de agosto, alrededor de las 11 del mediodía, Natalia llamó por teléfono a su madre, Claribel, para avisarle que estaba a punto de irse de viaje a Cartagena, Colombia. Esa fue también la última vez que madre e hija hablaron entre sí. Después de esa llamada, Natalia cayó de manera repentina en el silencio. No contestaba el teléfono y los mensajes de WhatsApp tampoco podían enviarse. Al principio, Claribel intentó tranquilizarse, pensando que tal vez solo se trataba de una falla técnica. Incluso llegó a preguntarse si el teléfono de su hija habría caído al mar en la zona costera de Cartagena. Pero cuanto más esperaba, más sentía que aquel silencio no era normal. Día tras día, Natalia seguía sin dejar ningún rastro en Cartagena, Colombia. Casi una semana después, la preocupación ya se había convertido en desesperación. Natalia era una persona que solía publicar algo en sus redes sociales todos los días. Bastaban unas cuantas historias cortas para que la familia supiera que ella estaba a salvo. Por eso, apenas 2 días después de no verla aparecer, toda la familia empezó a sentirse intranquila. Y la primera persona a la que Claribel acudió fue Hernán, el novio de su hija. Pero Hernán dijo que no sabía nada, y al mismo tiempo, aseguró que ambos ya habían terminado su relación. Incluso dijo con frialdad que había regalado al perro que los dos habían criado juntos. Fue una respuesta que hizo que todo pareciera todavía más extraño, sobre todo cuando Natalia seguía desaparecida en Cartagena, Colombia. A finales de agosto de 2021, sin poder esperar más, Claribel viajó sola a la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, Colombia, para denunciar lo ocurrido. La investigación oficial se abrió casi inmediatamente después. Con la foto de su hija en las manos, Claribel contó una y otra vez esa historia tanto a desconocidos como a las autoridades. Decía que Natalia había llegado a Cartagena, que la última vez que fue vista estaba en esa zona y que ella había regresado muchas veces desde Cali para buscarla y que cada vez que lograba reunir algo de dinero, volvía a intentarlo. Dejó su número de teléfono y pidió que cualquiera que supiera algo se comunicara con la fiscalía. Esa búsqueda se prolongó durante muchos meses, agotadora y dolorosa, pero jamás se detuvo. La reconstrucción de lo ocurrido comenzó a partir de 3 piezas principales. La primera fue una imagen extraída de un video que Natalia publicó el 15 de agosto de 2021 en la isla Bora Bora. En ella, aparecía junto a un hombre cuya identidad aún no estaba clara. La segunda fue la última ubicación registrada de Natalia, el 18 de agosto. Un gastrobar en Cartagena, y ese lugar se convirtió en el mayor punto de tensión de toda la investigación. La tercera pieza fue el testimonio de una mesera del local. Ella dijo que recordaba a Natalia con mucha claridad, de complexión delgada y con un tatuaje en el hombro derecho, parecido a una flor de color rosa pálido. También recordaba que estaba acompañada por un hombre de unos 30 años, de piel blanca, estatura media, cuerpo robusto y cabello muy corto. Cada uno de esos detalles convirtió rápidamente a ese hombre en el primer gran foco de sospecha. Según la mesera, ese hombre llevaba pantalón gris, camiseta de color claro y mocasines. Afirmó que recordaba muy bien a ambos, porque ella misma los atendió en la terraza del gastrobar. Solo permanecieron allí un momento. Ni siquiera habían terminado sus bebidas cuando se fueron. Pero justamente ese breve encuentro
dejó al descubierto un detalle escandaloso. La desaparición de Natalia hizo que su familia entrara en pánico tan rápidamente porque, desde muy pequeña, ella había asumido responsabilidades mucho mayores que las de su edad. Creció en Jamundí, en la región del Valle del Cauca, dentro de una familia de clase media formada por sus padres y 3 hermanos. Para sus hermanos, ella no era solo una integrante más del hogar, sino también un apoyo constante, casi como una segunda madre. Natalia siempre era quien impulsaba a toda la familia a seguir adelante. Siempre soñaba en grande y solía decir que algún día tendría éxito para ayudar a las personas que amaba. Dentro de la casa, era la esperanza a la que todos se aferraban. Quienes conocieron a Natalia la recuerdan casi siempre de la misma manera: trabajadora, perseverante e incapaz de quedarse quieta ante la vida. Desde muy joven buscó toda clase de maneras de ganar dinero. Vendía cosméticos, maquillaba, peinaba, daba masajes y también vendía ropa. Además, trabajó como modelo para marcas locales y participó en sesiones fotográficas para campañas de ropa y lencería. Natalia siempre pensaba en el siguiente paso, en qué debía hacer para llegar un poco más lejos. Durante un tiempo trabajó en una tienda del centro de Jamundí, donde tanto sus compañeros como sus encargados la recuerdan como una persona carismática, responsable y muy independiente. Muchos meses después de que Natalia desapareciera sin dejar ni un solo mensaje, mientras su madre recorría Cartagena con la foto de su hija en las manos buscándola por todas partes, el nombre de Natalia siguió apareciendo en pasajes aéreos emitidos después de su desaparición, como si alguien siguiera viviendo bajo su identidad, mientras ella permanecía en completo silencio. Y el hombre que siempre aseguró no saber nada, empezó a aparecer cada vez más. Al mismo tiempo que trabajaba, Natalia también participaba en concursos estudiantiles y actividades locales, donde solía destacar con facilidad. Los fotógrafos que trabajaron con ella decían que tenía una presencia muy fuerte ante la cámara, de esas que llaman la atención apenas aparecen. Incluso en las votaciones públicas en redes sociales, solía ganar por una diferencia bastante amplia. Más adelante, Natalia comenzó a estudiar estética y belleza, lo que amplió todavía más sus oportunidades laborales. Su nombre empezó a sonar con más fuerza en el entorno local, y cada vez más personas acudían a ella. Era el tipo de joven que siempre intentaba salir adelante por sus propios medios, y por eso sus seres queridos no podían creer que hubiera desaparecido sin dejar ni una sola palabra. A los 21 años, Natalia vivía con su novio, Hernán Darío Jiménez, en Dos Quebradas, en Risaralda, Colombia. Desde afuera, su vida parecía bastante estable. Seguía cerca de su familia y todavía tenía un largo futuro por delante. Nadie imaginaba que apenas unas semanas después, todo cambiaría de rumbo. El 17 de agosto de 2021, Natalia le dijo a su madre, Claribel Moreno, que planeaba viajar a Cartagena para celebrar un cumpleaños. La idea era quedarse 4 días en el archipiélago del Rosario con un grupo de amigos. A simple vista, parecía solo un viaje normal de juventud, pero fue precisamente a partir de ese plan, aparentemente inofensivo, que todo comenzó a salirse de su curso. Se intranquila, y la primera persona a la que Claribel acudió fue Hernán, el novio de su hija. Pero Hernán dijo que no sabía nada, y al mismo tiempo aseguró que ambos ya habían terminado su relación. Incluso dijo con frialdad que había regalado al perro que los dos habían criado juntos. Fue una respuesta que hizo que todo pareciera todavía más extraño, sobre todo cuando Natalia seguía desaparecida en Cartagena, Colombia. A finales de agosto de 2021, sin poder esperar más, Claribel viajó sola a la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, Colombia, para denunciar lo ocurrido. La investigación oficial se abrió casi inmediatamente después, pero Claribel no. Con la foto de su hija en las manos, Claribel contó una y otra vez y fue también a partir de ahí cuando lo que la familia sabía sobre Hernán empezó a inquietarlos.
Natalia lo había conocido a los 17 años, en un gimnasio, y luego inició con él una relación que duró 5 años, hasta el 18 de agosto de 2021, el día en que presuntamente desapareció en Cartagena. Ambos seguían unidos de una forma muy difícil de romper. Hernán Darío ya había tenido una familia, tenía 2 hijos y era casi el doble de mayor que Natalia. Según Claribel, él no era amable como aparentaba, sino que había maltratado a su hija e incluso, en una ocasión, la golpeó y le destrozó el teléfono. Después de aquello, Hernán prometió que iría a terapia para cambiar, pero desde que su verdadero rostro salió a la luz, Natalia casi dejó de mencionar el nombre de su novio delante de su familia. Claribel contó que incluso dentro de casa, todos comenzaron a evitar nombrarlo directamente, como si bastara con mencionarlo para que el ambiente se volviera pesado. Cada vez que le preguntaban con quién estaba, Natalia solía esquivar la respuesta. A veces decía que estaba con su jefe, otras que estaba con una amiga, y en otras ocasiones afirmaba que iba con varias personas. Eso ya no parecía una simple reserva, sino una forma deliberada de evitar el tema, como si estuviera intentando mantener a Hernán fuera de la historia de su propia vida. Aunque no lo dijeran de forma abierta, toda la familia empezó a sentir que algo no estaba bien. Claribel contó que Hernán era el tipo de hombre manipulador, celoso, y que siempre decía que no podía vivir sin Natalia. La pareja. Más adelante, el psicólogo forense Roberto Sicar analizó la declaración de Hernán y consideró que en su manera de responder había múltiples señales de contradicción. Según él, a lo largo de su testimonio, Hernán cambiaba constantemente de expresión facial y de gestos, sobre todo en los momentos en que le hacían preguntas más profundas sobre su relación con Natalia. Hubo instantes en que sonreía y justo después negaba los hechos, como si su cuerpo estuviera dejando escapar aquello que sus palabras intentaban ocultar. Sicar sostuvo que esos indicios no bastaban para concluir una culpabilidad, pero sí sugerían que había partes que Hernán no había contado por completo. Lo que más llamó la atención del especialista fue la ambigüedad de Hernán al hablar de su propia rutina y de la vida cotidiana que llevaba con Natalia. Según Sicar, esa forma de responder no demostraba responsabilidad penal, pero tampoco transmitía transparencia. En otras palabras, ese hombre parecía saber más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y en casos como este, a veces los vacíos en una declaración resultan más inquietantes que una respuesta directa. Desde una perspectiva psicológica, Sicar señaló que los celos o las heridas emocionales, en ciertos casos, pueden convertirse en factores que desencadenen una conducta criminal. Aún así, insistió en que toda conclusión debía basarse en pruebas concretas. Por su parte, Hernán negó de forma tajante haber ejercido violencia contra Natalia. Dijo que las acusaciones en su contra eran falsas y aseguró que nunca la golpeó. Según su versión, el único conflicto grave que tuvieron ocurrió una sola vez, cuando revisó el teléfono de Natalia y leyó conversaciones que lo hicieron enfurecer. Después de que ocurrió la tragedia, toda la familia salió desesperada a buscar a Virginia, mientras él todavía fingía preguntarles a los vecinos dónde estaba. Pero para el fiscal Daniel Cruz, aquella actuación no tardó en quedarse sin salida. Después de cruzar las declaraciones con las cámaras, prácticamente ya tenía todas las respuestas. El interrogatorio solo fue la última prueba, y él se derrumbó muy rápido, hasta que terminó confesando. La noche del viernes, la policía irrumpió en la casa donde vivía con sus padres. En el segundo piso, en su propia habitación, encontraron una sierra eléctrica, cuchillos, el teléfono y la ropa de Virginia. Pero lo que volvió este caso aún más escalofriante estaba sobre el escritorio. Libros de anatomía, material sobre autopsias y una hoja donde ya había dejado escrito su plan. Daniel Cruz lo entendió apenas lo leyó. No se trataba de un impulso repentino, sino de un crimen preparado de antemano. Y lo más aterrador de todo es que actuó convencido de que Virginia jamás sospecharía de él, porque ella confiaba demasiado en él, y esa hoja empujó el caso hacia una zona todavía más oscura. En ella,
Él no solo dejó escritas las mentiras que usaría para atraer a Virginia a su habitación, sino que también anotó algo que hiela la sangre a cualquiera que lo lea. Estaba convencido de que ella jamás sospecharía, solo porque confiaba demasiado en él. Había trazado cada paso de antemano, siguiendo lo que había aprendido en libros de anatomía y materiales de autopsia. Jorge Joel, de 27 años en ese momento, había estudiado enfermería y tenía suficiente conocimiento del cuerpo humano como para convertir su obsesión en un plan calculado. Y la víctima que eligió fue precisamente Virginia, la hermana de su novia, una joven que lo conocía desde niña, lo suficiente como para creer cualquier excusa y entrar en aquella habitación. Los investigadores creen que utilizó un pretexto muy cotidiano, algo como pedirle ayuda para preparar un regalo para su hermana. Virginia entró allí sin saber que caminaba directamente hacia una trampa que ya había sido preparada de antemano, pero él no alcanzó a borrar todas las huellas, porque esa misma noche la hermana de Virginia la llamó repetidamente, interrumpiendo así su plan para deshacerse del cuerpo. Y fue precisamente por eso que, dentro de esa casa, los investigadores todavía encontraron los restos de la verdad. Después, Jorge Joel aceptó un procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad en el crimen. El juicio se llevó a cabo el domingo 21 de diciembre de 2025, apenas 2 días después de que Virginia fuera encontrada. El caso fue llevado directamente ante el tribunal, con una rapidez tal que el dolor de la familia ni siquiera había tenido tiempo de asentarse cuando el asesino ya estaba sentado frente al juez. Jorge Joel y su abogado optaron por aceptar los cargos, no por arrepentimiento, sino porque todas las pruebas ya habían cerrado por completo cualquier posibilidad de escape. Cámaras, testimonios, evidencias materiales y las notas donde había dejado escrito el plan. Entraron en un procedimiento abreviado con la esperanza de obtener la pena más baja posible, y el resultado fue una condena de 30 años de prisión. Durante toda la audiencia de aquel domingo 21 de diciembre, Jorge Joel casi no levantó la cabeza. Permaneció sentado junto a su abogado, con el rostro inclinado y en silencio, como si quisiera encogerse ante todo lo que estaba quedando expuesto en la sala. Pero ese silencio no alivió el ambiente. Al contrario, lo volvió todavía más denso, sobre todo cuando algunas personas presentes aquel día dijeron que, mientras el fiscal recordaba ciertos detalles del caso, él dejó ver por un instante una leve sonrisa, muy pequeña pero suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Y entonces, ante el tribunal, la secuencia de los hechos fue reconstruida paso a paso. Daniel Cruz dejó claro que aquella tarde Virginia entró en esa casa y nunca volvió a salir. La escena principal se encontraba en la habitación del piso superior, el lugar donde Jorge Joel pasaba su vida cotidiana. Y el informe forense terminó de cerrar la parte más dolorosa. Virginia murió por asfixia mecánica causada por estrangulamiento. Desde ese momento, el caso dejó de ser una desaparición incierta para convertirse en un crimen demostrado por todo aquello que el asesino ya no podía negar. Pero la exposición del fiscal Daniel Cruz también llevó a toda la sala aún más adentro de la naturaleza fría del crimen. Según el informe forense, Virginia presentaba múltiples lesiones en la cabeza producidas antes del momento de su muerte, un detalle que hizo sospechar a los investigadores que Jorge Joel la atacó primero para dejarla sin capacidad de defenderse, y solo después la estranguló hasta causarle la muerte. Luego ocurrieron otras agresiones sobre el cuerpo. Ante el tribunal, Daniel Cruz subrayó que no se trató de un acto caótico cometido en un momento de impulso, sino de una secuencia de acciones ejecutadas con orden, con control, y lo más aterrador es que el agresor parecía saber muy bien lo que estaba haciendo. Por eso mismo, lo que fue hallado en la habitación de Jorge Joel hizo que todo resultara todavía más pesado. Además de las demás pruebas, los investigadores incautaron varios libros de enfermería y anatomía, señales de que él no solo tenía conocimientos superficiales, sino que ya había acumulado desde antes información sobre el cuerpo humano. Y desde ese instante, para la fiscalía, este caso dejó de ser simplemente un crimen brutal para convertirse en un plan ejecutado por alguien que combinaba obsesión con preparación. Luego,
El juicio se adentró aún más en un detalle que hizo que toda la sala se volviera todavía más pesada. Durante el registro de la casa, además de la ropa y el teléfono de Virginia, los investigadores también encontraron otra parte de su cuerpo escondida en una habitación cerrada con llave dentro de la vivienda. Ese solo detalle bastaba para mostrar que Jorge Joel había intentado ocultar la verdad bajo su propio techo, como si cerrar una puerta fuera suficiente para sepultar todo. Pero lo que terminó de apretar aún más el caso fue la nota escrita que los investigadores lograron incautar. En ella no había unas cuantas líneas sueltas, sino las huellas de una preparación calculada. Él dejó anotado cómo hacerlo, cómo ocultarlo y cómo deshacerse de lo que quedara después del crimen, junto con el cuchillo escondido debajo del colchón y las imágenes de las cámaras que lo mostraban saliendo varias veces de la casa con bolsas y otros objetos, para luego regresar con las manos vacías. Todo el panorama empezó a cerrarse pieza por pieza. En ese punto, el caso ya casi no dejaba espacio para ninguna negación, porque desde las pruebas materiales hasta las notas y cada uno de sus movimientos durante la noche, todo señalaba a una sola persona. Para ese momento, la fiscalía consideraba prácticamente cerrado todo el expediente. Daniel Cruz afirmó ante el tribunal que la cadena de pruebas había quedado unida desde el instante de la desaparición de Virginia hasta el hallazgo de su cuerpo y luego con las evidencias que siguieron siendo incautadas en los 2 días posteriores. Ya no quedaba ningún eslabón aislado. Todo se cerraba alrededor de un solo nombre. Pero el fiscal también subrayó algo más que volvía el caso todavía más grave. Virginia tenía apenas 18 años. Acababa de graduarse y era de complexión pequeña, mientras que Jorge Joel tenía 27 años y una clara ventaja física. Para ellos, eso no era solo un dato personal, sino una señal de que ella había entrado en una situación de desventaja desde el principio, y el cierre definitivo estaba en el propio acusado. Renunció voluntariamente a su derecho a un juicio ordinario. Aceptó el procedimiento abreviado y, ya en la misma audiencia, admitió su culpabilidad. Eso significaba que, ante el juez, no solo había una cadena de pruebas que había bloqueado cualquier salida, sino también la confesión del propio autor del crimen. Y entonces la sentencia también fue dictada en la misma audiencia. 30 años de prisión en la cárcel de San Roque. Una cifra que cerró el expediente legal, pero que no pudo cerrar la sensación de ahogo en el pecho de muchas personas. Porque Jorge Joel tenía entonces apenas 27 años. Si cumple toda la condena, todavía podría salir de prisión a los 57. Para un crimen con señales de una preparación tan fría, esa pena hizo que no pocos sintieran que seguía siendo demasiado leve frente a todo lo que Virginia y su familia tuvieron que soportar. Pero lo más doloroso de todo es que, al final, aún quedó una zona oscura a la que nadie logró llegar: el motivo. Él confesó, aceptó el procedimiento abreviado, pero nunca dijo por qué eligió a Virginia, una joven que acababa de graduarse, que apenas había alcanzado a tocar la puerta de la universidad y que terminó arrastrada a la tragedia dentro de la casa de alguien en quien confiaba como si fuera de la familia. La sentencia ya existe. El culpable también quedó al descubierto. Solo permanece una pregunta, inmóvil y helada. ¿Qué clase de oscuridad había alimentado en su interior para atreverse a destruir precisamente a esa joven?